Y tal como lo hablamos desde primeras horas del día, el presidente de Francia, Emmanuel Macron, y Marine Le Pen irán a segunda vuelta presidencial en Francia. Esto se va a definir el próximo 24 de abril, Juan Carlos Iragorri. Así es, Jesús. En efecto, el 24 de abril se enfrentarán Emmanuel Macron, el presidente, que obtuvo ayer el 27,8% de los votos, y Marine Le Pen, la ultraderechista, que logró el 23,1%. Y para hablar sobre este asunto, tenemos con nosotros desde París al director del Observatorio Político para América Latina y el Caribe de Sciences Po, del Instituto de Ciencia Política de esa ciudad, Gaspar Estrada. Profesor Estrada, gracias por estar en RCN Mundo. Hola, un saludo a ti y a tu auditorio en Colombia. ¿Qué conclusión puede sacar uno de la forma como votaron ayer los franceses? Bueno, yo creo que hay un profundo cambio en la vida política francesa, una vida política que durante la Quinta República, es decir, en los últimos 40 años, había sido hasta el 2017 dominada por dos grandes partidos, el Partido Socialista y el Partido de los Republicanos. Pues bueno, a raíz de la elección del día de ayer, pues estos dos partidos tuvieron menos de 7% de los votos en total, y por otro lado, una nueva vida política dominada en primer lugar por un partido centrista, el partido del presidente Emmanuel Macron, una ala extrema derecha representada por Marine Le Pen, que por segunda vez llega a la segunda vuelta, y Jean-Luc Mélenchon, que obtuvo un voto útil de varios sectores de la izquierda y que sorprendió al llegar en tercer lugar con 22% de los votos. Profesor Estrada, para la segunda vuelta, como ya se ha mencionado aquí, se enfrentarán Macron y la señora Le Pen. En el año 2017 fueron ellos dos también los finalistas y Macron prácticamente duplicó en votos a Marine Le Pen. Sin embargo, ahora hay analistas que dicen que la ventaja esta vez no puede ser tan amplia y que incluso hay alguna posibilidad de que la señora Le Pen pueda llegar a ganar, una posibilidad pues mínima, dicen los expertos. ¿Qué piensa usted? Bueno, yo pienso que efectivamente la situación es muy diferente en 2022 que con relación a 2017. Me parece que esa segunda vuelta será una segunda vuelta disputada. Las tres encuestas de opinión que han sido publicadas desde el día de ayer, desde el resultado electoral, pues dan muestra de un escenario pues mucho más apretado que en 2017. Dos encuestas dan a vencedor a Emmanuel Macron con un margen de más o menos 10 puntos, 55 a favor del presidente saliente contra 45 a favor de la líder de extrema derecha, y otra encuesta que los ponen en un empate técnico con 51% de los votos a favor de Emmanuel Macron y 49 a favor de Marine Le Pen. Yo creo que serán 2 semanas donde habrá mucha acción política. Habrá un debate también el día 20 en la televisión, y me parece que será un debate fundamental, ya que en la primera vuelta no hubo tal ejercicio. Profesor, teniendo en cuenta ese escenario que usted nos está describiendo y faltando, como usted bien lo señala, 2 semanas, 13, 14 días, ¿a quién le viene mejor este tiempo? ¿A Marine Le Pen o a Emmanuel Macron? Yo creo que en este momento lo más importante es que los candidatos, de hecho, ya lo arrancaron su campaña el día de hoy. Yo creo que en un primer momento, en función del resultado, esta campaña corta de segunda vuelta le viene mejor a Emmanuel Macron, porque sorprendió, de hecho, a sus propios seguidores. Muchas personas esperaban a un resultado más apretado en la segunda vuelta, con una distancia inferior entre Emmanuel Macron y Marine Le Pen, lo cual finalmente no fue el caso. Entonces, eso en términos psicológicos fue algo positivo para la campaña del presidente saliente. Sin embargo, me parece que hay que quedarse pues muy atentos, porque los márgenes no son tan altos y hay una buena parte del electorado de Jean-Luc Mélenchon, que más o menos 30%, que al día de hoy declara que podría votar por Marine Le Pen. Si esto se confirma, pues claramente estaremos frente a un escenario mucho más apretado en 2022 comparado a lo que sucedió 5 años antes.
Profesor Estrada, en estas elecciones, en esta primera vuelta de las presidenciales en Francia, los partidos tradicionales, los conservadores y el Partido Socialista se hundieron. Unos consiguieron el 4% de los votos o el 5% y los otros no llegaron ni al 2%, los socialistas. Pero usted menciona que hay parte del electorado que podría votar por Marine Le Pen y la pregunta es esta. Ella es una señora que viene de un partido xenófobo, racista. Macron es un hombre partidario de la Unión Europea y ha jugado un papel importante en esta guerra en Ucrania, tratando de enfrentar a Vladimir Putin. ¿Qué es lo que a los franceses no les gusta de Macron? ¿Es, como dicen muchas crónicas, que es un señor como muy estirado, como muy elevado? ¿Qué es lo que pasa? Sí, yo creo que hay, por un lado, hay un tema de la imagen del presidente de la República de Francia, que efectivamente es percibido, como una persona arrogante, distante de las preocupaciones de los franceses. Yo creo que por otro lado hay otro asunto que tomó pues mucha relevancia en las últimas semanas, que es el aumento de algunos precios, en particular de precios de la energía, y a raíz de la guerra en Ucrania. Y el mensaje político de Marine Le Pen siempre ha sido, durante esta campaña electoral, muy extremadamente centrado en la pauta económica, justamente para que los electores no piensen en los temas mucho más polémicos y condenables, de hecho, de la candidata extrema derecha, en particular en temas como inmigración, su voluntad de salir de la Unión Europea, y pues también su relación de proximidad asumida con el líder ruso Vladimir Putin. Entonces, desde ese punto de vista, han habido estos dos factores, y el tercero, que también jugó un rol, aunque tuvo un rol menor en el resultado, fue la campaña de Éric Zemmour, el candidato que estaba todavía más a la derecha que la propia líder de extrema derecha Marine Le Pen, y que paradójicamente contribuyó a normalizar el discurso de la extrema derecha en Francia. Profesor Gaspar de Estrada, de Sciences Po en París, gracias por haber estado en RCN Mundo. Gracias a usted y a todo el auditorio en América Latina, y en Colombia, disculpe. Jesús y Carla. Gracias, Juan Carlos. Y yo creo que aprovecho con este tema para saludar a los integrantes de nuestra mesa de trabajo que ya están aquí. Buenos días, bienvenidos. ¿Y cómo ven, cómo analizan esto que pasó en Francia y lo que decía ya el analista Gaspar de una nueva vida política, y que a los partidos tradicionales en Francia les fue bicho, mejor dicho? Andrés. Así es. Realmente la pandemia le ha pasado una factura a los gobiernos que han hecho lo imposible para morigerar los devastadores efectos de salud, pero especialmente económicos y sociales, y Macron no es la excepción. Por eso los presidentes que están en ejercicio pues tienen dificultades para ser reelegidos o inclusive indicar quién podría ser su sucesor. Aquí realmente estamos hablando de que Macron es de extremo centro, como se diría en política en Colombia, y de otro lado pues Marine Le Pen, que ha sido siempre de extrema derecha, pues muestra que Francia se fue definitivamente de la derecha. Pero casualmente la que va a decidir va a ser Mélenchon, que es de izquierda, porque realmente de alguna forma Jean-Luc tiene el 22% del electorado, que es decisorio para el balotaje del 24 de abril. Y bueno, pues Macron tiene una oportunidad interesante, sería el primer presidente reelecto en no sé cuántos años, en más de 20 años o quizás más, porque hubo una reforma a comienzos de este siglo. Recordemos que la presidencia en Francia tenía 7 años de duración y pasó a 5, y se puede reelegir una sola vez. Y desde que esto entró en práctica, en aplicación, no se ha reelegido ningún presidente, ¿no? Estuvo Sarkozy, después Hollande, ahora este señor, y antes de ellos tampoco hubo una reelección. Creo que el último reelegido tal vez fue Mitterrand. Sí, Mitterrand, creo que 2 gobiernos. De pronto, Mitterrand de hecho fue reelegido. Sí, ¿sí? En ese momento en que hubo gobiernos de 7 y creo que le tocó de 7 y 5 años.
Pero el tema de Macron es que Macron llegó muy joven a la primera presidencia, llegó de 39 años, hace 5 años, y pues va a ser un presidente que todavía tiene mucho kilometraje. Y una cosa muy interesante es que Macron, ante la partida de Angela Merkel, Macron se ha convertido en el líder de Europa, como el líder medio natural, digamos, como en el heredero de toda esta cosa, de todo este impulso que traía la unidad germano-francesa, que es la que ha impulsado sobre todo la Unión Europea. Ellos hicieron una dupla muy interesante. Y la señora Le Pen, Marine Le Pen, pues la tiene de para arriba. Ella sigue siendo de todas maneras una mujer muy controvertida porque es islamofóbica, es anti-inmigrantes, es anti-derechos LGBT, todas estas cosas aunque en esta campaña ha tratado de pasar de agache con esos temas y se ha enfocado más en la inflación, en la crisis social y todas estas cosas que se están viviendo a raíz de la guerra en Ucrania y que pues como efectos de la guerra. Entonces ahí es interesante, pero varios de los que perdieron ya dijeron anoche y hoy que pedían el voto por el señor Macron. Y otros no han dicho que voten por Macron, pero dijeron no hay que darle ni un voto a la señora Le Pen. Yo creo que va a ganar Macron, de pronto no tan holgado como la vez pasada, pero sí debe ganar. Ahora, un elemento muy brevemente para añadir, tal y como lo reseñaba recientemente la analista Marta García, que conoce muy bien todos los temas de Europa. Es claro que en Francia se está dando un fenómeno bien interesante y es que la gente parece tenerle más miedo a la inflación que a Vladimir Putin. Esto en clara alusión al hecho de que Le Pen nunca ha ocultado sus simpatías hacia Putin. Y si vemos en medio de una guerra, varios de los discípulos de Putin están triunfando en algunos países europeos. Esto es un síntoma bien interesante de algo que puede ocurrir y que va a tener impacto incluso en el fenómeno migratorio. Dos cosas que yo creo que vale la pena agregar a todo lo que se ha dicho. Una de ellas tiene que ver con la importancia de la presidencia de Francia. Aunque Francia está lejos, recordemos que siempre los dos grandes líderes, los dos más importantes en la Unión Europea, son el canciller federal alemán o la canciller federal y el presidente de Francia. Ahora que se fue la señora Angela Merkel de Alemania, el presidente de Francia se convierte nuevamente, y es lo que está tratando de hacer Macron, en una especie de líder de la Unión Europea. Y en segundo lugar, es verdad lo que dice Vlado, el presidente reelegidos en Francia, el último fue Jacques Chirac, que gobernó del 95 al 2007, cuando ya incluso se hizo la reforma para que el periodo presidencial fuera de 5 años y no de 7. Antes de Chirac, en cambio, sí estuvo 14 años en la presidencia el socialista François Mitterrand, pero el último reelegido, el conservador Jacques Chirac. Jesús y Carla.